Vamos a este cuadrito que tengo acá. Y les voy a explicar de qué trata este cuadro, ¿ok? Tenemos el hecho histórico, que viene a ser una explicación más o menos de los hechos que han ocurrido en la Biblia, que se cuentan. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Tenemos acá otra columna que es años parciales, luego años del mundo, años antes de la era común. ¿La creación en qué año fue? Hemos dicho 4004 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, como la creación fue en el 4004 antes de Cristo, entonces vamos a comenzar por ahí, que es el calendario de James Asher, que fue el calendario que usó Ellen White para varias de las citas que hemos usado cerca de los 4000 años, 6000 años, etc. Y aquí tenemos los versículos. Estos versículos ¿qué están en estos versículos? En estos versículos se encuentran estos hechos históricos. Entonces, en estos versículos que están acá se encuentran estos hechos históricos. A ver, entonces, ¿cómo es la situación aquí? Estos años parciales, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Adán tuvo a Set, a su hijo Set, a los 130 años. Entonces pones 130, 130, ¿ok? Luego, dice, Set tiene a Enos con 105 años. Entonces lo que hacemos es, a este 130, presten atención, a este 130, que son los 130 años que tuvo Adán cuando tuvo a su hijo Set, lo sumamos luego los 105 años de Enos, que fue 105 años tuvo Set cuando tuvo a su hijo Enos. Entonces sumamos 130 más 105, 235. Y así vamos a ir sumando esto con esto, el 235 con 90, 325 con... Va en zigzag, ¿no? 325 con 70 me va a dar 395. Luego sumo 395 más 65 me va a dar 460. Luego sumo 460 más 162 me va a dar 622. ¿Se entiende cómo va el tema? ¿Sí o no, hermano? Sí, claro. Ya, Sí, ya. Ahora, mi querida Seña, te dije que vayas a Génesis 5, pero primero vamos a leer Génesis 1:1, por favor. ¿Podrías leerme Génesis 1:1? sí, Dale, uno dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. dale, mi querida hermanita. ¿En qué año fue eso, mi querida Seña? ¿El año de la creación? Entonces, 4004. Antes de Antes Cristo. de- Este calendario es el de James Asher, ¿no? Entonces, y es el que usó Ellen White. Entonces, de ahí comenzamos, del 4004 antes de Cristo. Ahora sí, mi querida Seña, Génesis capítulo 5, versículo 3, ¿qué nos dice? Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, ¿cuántos años tenía Adán cuando tuvo a su primer hijo? 130 años. 130 años. O sea, Adán a los 130 Set. años tuvo a su, no fue a su primer hijo, perdón, su primer hijo Set. después de Caín Abel, el tercero se supone, ¿no? Bueno, después de Caín Abel fue Set. Entonces, ¿a cuántos años tuvo Adán cuando tuvo a Set? 130 años. 130. Corrección ahí, no es su primer hijo, claro, pero sí tuvo 130 años cuando tuvo a Set. Entonces tenemos ahí 4004 más 130, o sea, Set nació en el año 3874 antes de Cristo, ¿verdad? Es simplemente estamos Restando. restando, claro, como hemos, ya esto ya no lo voy a explicar porque ya hemos hecho la línea de tiempo y cuando era antes de Cristo se hacía así, ¿no? Entonces, del 4004 al 3874 antes de Cristo pasaron 130 años. Eso ya lo sabemos calcular. Y así vamos a ir, ¿no? Luego nace Set. Ahora, mi querida Seña, ¿puedes leer Génesis 5:6, por favor? Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Enos. O sea, después de que Adán tiene su hijo a Set a los 130 años, o sea, 105 años después, 105 años más, engendra su hijo Set a quien, a Enos. Entonces sumamos 103 más 105, ¿cuánto nos sale? Sí, 235. 235. Vamos. Exacto. Y ya, entonces también vamos sumando acá, que sería el año 3769 antes de Cristo. Sí. O sea, se van sumando, ¿no? ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Para ver si ya me han agarrado la onda.
Quiero saber si me han entendido sí o no. O sea, es como que Adán tiene a su hijo, a Set, a los 130 años. Luego pasan 105 años más y Set tiene un hijo que es Enos. 230 más 105 nos dan ya 235 años. O sea, desde la creación hasta el nacimiento de Enos han pasado ¿cuántos años? 235. Así se lee. Desde la creación hasta el nacimiento de Enos, ¿cuántos años pasaron? 235. ¿Estamos, chicos? ¿Hermanos? Sí, Y ya. ¿Están sí, sí se entendiendo? entiende. ¿Están entendiendo? Ya. Sí, Me alegra, me alegra, me alegra. Hermano, y miren, y aquí están los versículos, ¿ah? O sea, estamos probando que esto es Biblia en mano. Y así vamos a llegar al nacimiento de Cristo. Ahora, ya nació Enos, 235 años. Han pasado desde la creación hasta el nacimiento de Enos. Luego, en Génesis, ¿qué nos dice mi querida Seña? En Génesis 5:9. dice, y vivió Enos 90 años y engendró a Caimán. A Cainán. O Cainán, sea, claro, o sea, Enos, de cuando nace hasta los 90 años, tiene a su hijo, que es el que le llamó Cainán. Entonces sumamos 235 más agregándole los 90 años que Enoc tiene a su hijo Cainán, nos da 325. Y así vamos a ir sumando, ¿no? En zigzag. ¿Me están entendiendo, hermanitos? sí, sí, sí. Sí, se comprende, Mi ¿verdad? hermano, Se comprende. sí. Ya. Sigamos. Luego tenemos a Cainán. ¿A los cuántos años tenía Cainán cuando tuvo a su hijo Mahalalel? Bueno, en Génesis 5:12 nos dice que tenía 70 años. Sumamos 325 más 70, nos da 395. Luego nos vamos con Mahalalel. Mahalalel tiene a su hijo Yared. ¿Cuántos años tenía Mahalalel cuando tuvo a su hijo Yared? 65 años. Entonces, 395 más 65 años nos va a dar 460. Es decir, desde la creación hasta el nacimiento de Yared, 460 años habían pasado. Y aquí está, eso lo encontramos en Génesis 5:15. Me van captando, ¿verdad? Es la misma lógica, la misma lógica. Luego, Yared, cuando tiene a Enoc, a su hijo, ¿cuántos años tenía Yared? 162. Entonces, 460 años que habían pasado desde la creación hasta el nacimiento de Yared. Luego, le agregamos los 162 años que tenía Yared cuando tuvo a su hijo Enoc, nos va a dar 622 años. ¿Van captando? Sí, claro. Dale, Sí, sí, sí. dale. Ahora, estos 622, cuando Enoc tiene a Matusalén, ¿cuántos años tenía Enoc? 65 años. 622 más 65 te va a dar 687 años. Luego, ¿y dónde están estos años? ¿De dónde saco yo? ¿De la nada? No, están en estos versículos, mis hermanos. Acá ven, en estos versículos. Acá en estos versículos tenemos estos años que estamos viendo en la parte izquierda de su pantalla. Entonces, nada estamos inventando, es así, ¿ok? Luego, Enoc tiene a Matusalén. ¿Cuántos años? A ver, voy a preguntar, ¿cuántos años tenía Enoc cuando tuvo a su hijo Matusalén? Génesis 5:25. ¿Quién me dice? Que lea Génesis 5:25. ¿Cuántos años tenía Enoc cuando tuvo a su hijo Matusalén? Génesis 5:25. 65 años. ¿Cuánto? 65 años. 65 años, ¿no? Entonces sumamos 622 más 65, nos va a dar 687. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando tuvo a su hijo Lamec? 187. ¿Dónde está? En Génesis 5:25, ¿no? 687 más 187 nos va a dar 874. Luego, ¿cuántos años tenía Lamec cuando tuvo a Noé? 182 años. 874 más 182 nos va a dar 1056. Es decir, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Noé, ¿cuántos años pasaron? ¿Están ahí?
1056. 1056. 1056 años. Entonces ya, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Noé, 1056 años. Luego, según la palabra de Dios, en Génesis 7:11, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? ¿Quién me lo lee? Génesis 7:11. 600. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 600. 600 años. Entonces, desde el nacimiento de Noé hasta el diluvio, ¿cuántos años pasaron? 600. Desde el nacimiento de Noé hasta el diluvio pasaron 600 años. Por lo tanto, sumamos 1056 años que pasó de la creación al nacimiento de Noé, más los 600 años que tenía Noé cuando llegó el diluvio, ¿cuánto tenemos? 1656 años. Y esto son datos, hermanos, históricos que están en la Biblia. Y voy a hacer una pregunta. Respóndame con sí o no, un paréntesis. Y para que el que esté viendo este video, a ver, bueno, la persona que lo ve en YouTube puede entender también esto, ¿no? Un paréntesis. ¿Ustedes por si acaso vieron un video donde Esteban Borr y otros dos pastores adventistas como que se burlaban, ¿no? Del 2031 y decían pues que Adán y Eva vivieron en santidad o menos de 9 meses porque, o sea, ellos están criticando los 33 años y medio que Adán y Eva vivieron en el Edén, en santidad supuestamente, ¿no? Entonces critican eso. Y ellos se preguntan por qué. Porque en 33 años y medio no había nacido ni Caín, ni tampoco había nacido Abel. Es decir, en esos 33 años y medio, Eva no tenía ningún hijo. Entonces ellos decían, es imposible que en 33 años y medio Adán y Eva no tengan ningún hijo. Entonces, Adán y Eva debieron haber tenido un hijo antes de los 9 meses de ser creados. Y yo pregunto, ¿y esta gente que estamos leyendo acá, a los cuántos años tuvieron hijos? Tenemos Lamec a los 182 años, Enoc a los 65, Jared a los 162. ¿Y por qué no podemos pensar y le hemos demostrado que Adán y Eva estuvieron 33 años y medio en santidad, cuando toda esta gente que estamos leyendo acá sobrepasa los 33 años y medio? ¿Se dan cuenta que estos señores, supuestos pastores, no son supuestos, son pastores, ¿no? Porque tienen su título de pastor, pero están cometiendo burradas, hermanos. Están hablando tonterías por el simple hecho de ir contra este mensaje. O sea, abramos los ojos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, ya no toca estar viendo a estos señores, porque entras en confusión. Y mira cuánta gente está entrando en confusión con ellos. Vamos a Génesis capítulo 5, como lo estamos haciendo ahora, y vemos que toda esta gente tuvo sus hijos más allá de los 33 años y medio. ¿Por qué Adán y Eva no pudieron, por qué no pensar, por qué no creer que Adán y Eva no tuvieron hijo antes de los 33 años y medio? ¿Por qué no pensar eso? ¿Por qué no creer en eso? Porque no les da la gana. ¿Se dan cuenta? Solo quería hacer este paréntesis. Miren. Sigamos, mis queridos hermanitos. Entonces, estamos acá. Cuando viene el diluvio, entonces Noé tenía 600 años. Entonces, desde 1056 años que pasó desde la creación, más 600 años nos da 1656. Entonces, ¿en qué año fue el diluvio? En el año 1656. ¿En qué, bueno, en 1656 después de la creación, ¿no? ¿En qué año? En el año 2348 antes de Cristo. Recuerden que acá también vamos haciendo la suma, ¿no? La resta en este caso, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Luego tenemos Sem tiene a Arfaxad con 100 años, es decir, 2 años después del diluvio. 600 años viene el diluvio. 2 años después del diluvio, ¿qué pasa? Sem tiene a su hijo, a Arfaxad. Entonces, a 1656 le sumamos 2 años, nos da 1658. Y esto está en Génesis 11:10. ¿Estamos? ¿Estamos o no?
Sí,